Hoy te enseño a preparar una butter ganache cremosa y deliciosa perfecta para cubrir y decorar tartas. Solo necesitas 3 ingredientes básicos: chocolate blanco, mermelada de frutos rojos y mantequilla sin sal. En menos de 10 minutos la tendrás lista y sin complicaciones. Este es el chocolate que utilizo para elaborar la crema. Es chocolate blanco sucedáneo. Voy a usar una taza bien llena que equivale a 200 gramos. Aparte tengo media taza o un poco más de mermelada de frutos rojos recién hecha, casera y aún muy caliente. La paso a una jarra alta, le añado el chocolate blanco y dejo que repose por unos segundos para que se derrita con el calor. Con un turmix trituro la fruta y mezclo muy bien hasta conseguir una pasta espesa. Toca la jara y si aún está muy caliente, deja que la mezcla atempere antes de continuar con el siguiente paso. Para el tercer ingrediente utilizo 250 gramos de mantequilla sin sal. No tiene textura pomada porque aunque la saqué hace rato de la nevera, donde trabajo hace fresquito. Aquí te comparto un truco. Corto la mantequilla en cubitos y la llevo al microondas en tandas muy cortos de 10 segundos. La pongo 10 segundos, apago, vuelvo a encender otros 10 segundos y repito hasta conseguir el punto pomada. No lo hagas más tiempo seguido porque podrías derretir la mantequilla por completo. Mira, esta es la textura ideal. Ahora bato la mantequilla por 5 minutos a velocidad alta hasta que cambie el color, la textura y aumente su volumen. Cuando esté bien esponjosa, agrega el chocolate con mermelada que aún está templado en 2 o 3 partes, batiendo entre cada adición hasta que se integre por completo. Puedes usar cualquier otra mermelada casera: fresa, mora, arándanos, mango, maracuyá, incluso un puré espeso con fruta cocida. Solo asegúrate de que esté muy caliente para ayudar a derretir el chocolate. Guarda la butter ganache en un recipiente hermético en la nevera hasta por una semana. Cuando la vayas a usar de nuevo, deja a temperatura ambiente y bate por unos minutos para recuperar su textura. También puedes congelarla hasta por un mes. Esta receta está lista en un máximo de 10 minutos de trabajo. La textura queda súper suave, perfecta para cubrir tortas. Yo ya tengo mi pastel con relleno firme desde el día anterior, así que esta crema me facilita mucho el forado. Puedes aplicar una capa fina, dejar enfriar y luego seguir decorando o incluso cubrir de una sola vez. Te recomiendo tener siempre las tartas con relleno firme y bordes rectos para facilitar el trabajo. Aquí te muestro las 3 boquillas que uso: 1M de Wilton, la 1E y la número 353. Segundo truco: llevo el bol con la crema a la nevera por 2 o 3 minutos, no más, porque enseguida empieza a endurecer. Busco una textura un poco más firme para que puedas ver lo bien que se marcan los detalles con las boquillas. Y algo importante: no colé la mermelada, dejé los trocitos de fruta triturados y aún así queda preciosa para decorar.
Si te gustó esta receta, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y compartirlo con quien ama la repostería como tú. Gracias por estar aquí, por tus comentarios y por acompañarme en cada receta. Nos vemos muy pronto con más trucos dulces. Un abrazo muy grande, muchas gracias y hasta pronto. Rallamos finamente la piel de una naranja, procurando no llevarnos la parte blanca para evitar amargor. Exprimimos su jugo con ayuda de un procesador o exprimidor hasta obtener todo el líquido posible. Colamos el jugo para eliminar cualquier resto de pulpa o semilla y reservamos por ahora. En una cazuela de fondo grueso añadimos 2 tazas de nata vegetal Ambiente Puratos que equivalen a 480 ml. Yo utilizo nata Ambiente Puratos porque tiene una textura muy estable y un sabor neutro que resalta los aromas, pero si lo prefieres puedes usar nata de origen animal y la receta quedará igualmente perfecta. La calentamos a fuego medio hasta que rompa el hervor, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. En un procesador de alimentos o licuadora colocamos 350 gramos de chocolate blanco picado o en gotas. Añadimos la nata muy caliente directamente sobre el chocolate. Incorporamos la ralladura de naranja y el jugo de naranja recién exprimido. Añadimos también un cuarto de cucharadita de cúrcuma para aportar color y un toque cálido al sabor. Mezclamos todo muy bien hasta que el chocolate se derrita por completo y obtengamos una crema lisa, brillante y homogénea. Repasamos con una espátula para asegurarnos que no queden trozos sin integrar y vertemos la mezcla en un bol amplio. Cubrimos con papel film en contacto directo para evitar que se formen costras y dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté completamente fría. Esta crema es ideal para rellenar macarons, decorar cupcakes, rellenar pasteles de plancha o postres individuales como choux o eclairs. Tiene un sabor delicioso, equilibrado con el frescor de la naranja y la suavidad del chocolate blanco, además de un color vibrante gracias a la cúrcuma. Ahora añadimos un cuarto de cucharadita de esencia de naranja que es totalmente opcional, pero potencia aún más el aroma cítrico. Añadimos también media taza de nata vegetal fría, equivalente a 120 mililitros para airear más la preparación. Batimos con varillas eléctricas durante 2 minutos hasta que la mezcla doble su volumen y se vuelve cremosa, firme y súper aireada con una textura perfecta para una manga pastelera. Para decorar utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para mostrar distintas formas de decoración como siempre muestro en mis tutoriales. Esta crema se conserva en la nevera hasta por 5 días siempre cubierta con papel film en contacto directo para evitar que se reseque o se cristalice. Si quieres puedes congelar hasta por un mes y al descongelar simplemente la dejas a temperatura ambiente y la vuelves a batir suavemente para recuperar su textura aireada. Espero que disfrutes muchísimo esta receta ganadora y que la prepares muy pronto en casa. Espero tu comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.
Hoy te enseño a preparar una crema belga con chocolate blanco, suave, brillante y muy versátil. Ideal para rellenar tartas, servir en vasitos, acompañar con frutas o montar postres fríos irresistibles. Es una receta fácil con pocos ingredientes y resultados increíbles. Al final te cuento cómo puedes personalizarla con diferentes sabores, así que no te la pierdas. En un caso de fondo grueso, coloca 500 gramos de leche condensada y 60 gramos de maicena. Mezcla muy bien con una espátula o varillas hasta que la maicena se disuelva por completo. Añade 250 gramos de nata para montar. Integra todo mezclando suavemente, todavía fuera del fuego. Y 350 mililitros de leche entera. Lleva la mezcla a fuego medio bajo y comienza a cocinar removiendo constantemente con una espátula de silicona o varillas para evitar que se pegue al fondo y se forme grumos. Cuando la preparación comience a hervir, incorpora 300 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Sigue removiendo sin parar y cocina durante unos 2 minutos más hasta que la mezcla espese y adquiera una textura bien cremosa y brillante. Apaga el fuego y remueve enérgicamente durante unos segundos para que la crema quede más lisa y homogénea. Vierte la crema en un recipiente limpio, seco y cúbrela con papel film en contacto con la superficie para evitar que se forme una capa dura. Déjala reposar unos minutos hasta que pierda el calor más fuerte. Lleva la crema a la nevera y déjala enfriar al menos 12 horas antes de usarla. Esta crema belga se conserva perfectamente en el frigorífico, bien tapada con papel film en contacto con la superficie o en un recipiente hermético durante hasta 5 días. También puedes congelarla si utilizas harina en lugar de maicena y así tenerla lista para futuros postres. Su textura es ultra cremosa, suave y brillante, muy parecida a una crema pastelera, pero sin huevos. Esto la hace más ligera, más estable en frío y perfecta para quienes evitan el huevo por gusto o por alergias. Además tiene un sabor delicado que combina con todo: frutas, bizcochos, masas hojaldradas o incluso sola a cucharadas. Es una auténtica delicia. Esta crema es ideal para rellenar tartas, combinar con frutas, servir en vasitos o como base para postres fríos. También queda espectacular para rellenar profiteroles con caquelín de cacao como los que suelo preparar. Una delicia total para chuparse los dedos. Si quieres, puedes aromatizarla con esencia de vainilla, ralladura de naranja o un chorrito de licor suave. Y si prefieres variar el color o sabor, puedes usar chocolate con leche, negro, de fresa o incluso matcha. Es totalmente adaptable a tus gustos.
Si te ha gustado esta receta, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos. Gracias por estar aquí, por tus comentarios y por acompañarme en cada receta. Nos vemos muy pronto con más trucos dulces. Un abrazo muy grande, muchas gracias y hasta pronto.